Mario, pregunta así de corazón. ¿Se te pasó por la cabeza que fuera la cantidad de gente que fue a la manifestación de profesores hoy día? No, nosotros sabíamos que iba a ser una marcha muy masiva, pero en la cantidad que fue, nos sobrepasó en nuestras expectativas. O sea, te cuento, nosotros teníamos previsto que iban a llegar unos 110 buses que teníamos contabilizados. Llegaron 200 buses de profesores de distintas zonas del país. Y nosotros pensábamos que una muy buena movilización en la carretera, la parte de la carretera, que eran los de afuera, digamos, de la quinta región, que se juntarían, nos juntaríamos en la entrada al Valparaíso con los de la región. Nosotros pensábamos unos 10.000, era una muy buena entrada, digamos, pero fueron 30.000, según la cifra del metraje, digamos, del kilometraje de marcha, que fueron casi 5 kilómetros de marcha misma, por lo tanto da unos 30.000, y más la gente que se juntó sobrepasó los 50.000. Y esto estuvo sobre nuestras expectativas, la verdad. O sea, nos sorprendió incluso a nosotros mismos la convocatoria. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, cuando una situación abarca esta dimensión? Porque yo escuché no solamente a personas que estaban relacionados con el gremio de los profesores, pero un amigo mío que es muy cercano a Carabineros me dijo que estaban los Carabineros muy impresionados de la cantidad de gente que habían habido. No sé si que ustedes, los Carabineros, hablaron con ustedes y le dieron cuáles eran las cifras que ellos tenían consideradas. No nos dieron cifras, pero nos comentaron, porque se interactúa bastante durante la marcha. Cuando están en buena, digamos, uno interactúa bastante con ellos. Cuando están en mala, no hay mucha posibilidad, pero ahora estaban en buena, nos ayudaron en la marcha, hay que decirlo, ordenaron bastante, porque en algún momento había casi un colapso de buses ahí en el punto de inicio de la marcha, porque llegaban y la gente ya quería empezar a marchar, y ellos ordenaron bastante. Y nos comentaron que para ellos había sido una de las cosas más masivas que le había tocado ordenar o participar, digamos, ellos como policía. Entonces fue muy impactante. Bueno, la gente de Valparaíso, decían ellos, los porteños, que nos comentaban después que no recordaban una marcha de esta envergadura, y además con esta escena de la entrada desde la carretera, digamos, que tampoco es muy usual. Normalmente las marchas se convocan directo a la ciudad. Y nosotros ideamos esta idea de marchar desde la carretera pensando justamente en el concepto del país, que llegábamos desde distintas zonas del país hacia Valparaíso, hacia el Congreso Nacional, y yo creo que se logró mucho el efecto simbólico de esa idea que teníamos, que queríamos plasmar, digamos, en la marcha misma. Ahora, Mario, una demostración de fuerza de esta naturaleza lo que tiene como objetivo es, bueno, sensibilizar a la parte con la cual tú quieres conversar para que esto se allane y se vea que esto va en serio y eventualmente ha ido ya muchos días. Y bueno, se produjo un contacto entre ustedes y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, que aquí el miércoles pasado había dicho que él no tenía ningún problema en conversar, y te mencionó a ti directamente con nombre y apellido, ni contigo ni con tu directiva. ¿Era eso lo que ustedes esperaban, que lo recibiera alguien como el subsecretario, o hace una diferencia que no haya estado, por ejemplo, la ministra? Mira, nosotros podríamos sentir que es una mala señal que esté el subsecretario y no esté la ministra, en condiciones normales. Pero con esta ministra en particular parece que no es tan extraño porque ella no está en nada. Los parlamentarios se quejan de lo mismo, que no asiste a las sesiones, se queja en general, los distintos interlocutores de educación se quejan que no lo recibe. Ella está bastante ausente en general en los temas de educación, está solo en su agenda. Lo que haya estado involucrada es en aula segura y en admisión justa. Sí. Dos proyectos seriamente cuestionados. El aula segura lo lograron aprobar, pero en los hechos ha demostrado que, tal como dijimos algunos, que era una ley ineficiente, que no iba a servir para nada o muy poco, porque en realidad la aula segura tuvo mucha parafernalia comunicacional, pero en la práctica fue un aceleramiento de los plazos de como 5 días en las expulsiones de estudiantes. Eso fue en concreto aula segura. Y admisión justa, que se va a rechazar. Eso ya se sabe que se va a rechazar en el Congreso. Ya recibió rechazo en la comisión y no tiene mayoría. Y toda la parafernalia desplegada durante meses va a terminar en nada. Y en lo demás no ha estado.
Entonces, tampoco se puede sentir como una cosa particular con el profesorado. Ella es ausente de las problemáticas de educación y como te digo, es la queja de todo el mundo de su ausencia. Y bueno, es bien insólito, nosotros lo hemos caracterizado así, que habiendo un problema de esta envergadura, 1 millón de estudiantes sin clase, 80.000 profesores en paro y todo el problema que existe y el conflicto serio que esto significa, que ella prácticamente no haya tenido pronunciamiento, ha tenido pronunciamientos muy genéricos y muy vagos y frente a interpelación periodística, digamos, ni siquiera por iniciativa de ella. Esa ausencia que ella tiene es bien extraña, es el gobierno el que tiene que explicar cómo uno de sus ministros, frente a un problema serio y otros problemas que también hay en educación, es una ministra prácticamente ausente. ¿Cuál es entonces su papel? ¿Cuál es su rol? ¿Es solo una candidata potencial para otra cosa y el cargo es solo para eso o no? Son explicaciones que yo creo que ustedes mismos como periodistas también se las piden y se hacen, ¿no? Y en el caso del subsecretario con quien tuvieron una reunión hoy día, justamente, ¿se allanó algo? ¿Hay algún tipo de no sé, llamémoslo así, de derretimiento del hielo que se genera cuando evidentemente están en posiciones muy distantes las partes en conflicto? Sí, yo quiero antes de responderte aclarar que cuando él estuvo aquí la semana pasada, que yo vi su entrevista, él dijo que estaba dispuesto a reunirse, pero no en paro. Esa fue la gran diferencia con la reunión de hoy. En la postura que originalmente tuvo el gobierno y que dio a conocer públicamente era que ellos estaban dispuestos a reunirse, pero que no se podía hacer mientras estuviéramos en paro. Sí. Eso cambió, porque hoy día nos reunimos y estábamos en paro. Y estábamos en un momento bastante potente del paro, digamos. Hecha esa aclaración, yo te diría que fue una reunión de rompehielo, si se pudiera decir. Fue una reunión ellos manifestaron la intención de que conversáramos los temas, que los volviéramos a revisar, en fin. Volvimos a recordar un poco cuáles eran las temáticas que se habían conversado, caracterizamos un poco cómo habían sido las últimas reuniones y acordamos mañana, a las 12 del día, continuar con una reunión ya entrando más al área chica. Nosotros le manifestamos que esto debía ser una cantidad de reuniones en corto lapso, que nosotros queremos que el problema se solucione y no queremos que se extienda y por lo tanto tampoco nos vamos a prestar para una, comilla, dilatación sin destino y que por lo tanto esperábamos mañana y si era necesario podíamos reunirnos todo el día de mañana y si era necesario el jueves, pero que nosotros creíamos que esta semana ya debíamos tener una respuesta concreta del gobierno si es que era efectiva la voluntad de resolver el conflicto. Y él manifestó que sí, pero en ese sentido genérico. Nosotros queremos ir ahora mañana con qué viene el ministerio y cuáles son sus propuestas. A ver, si tú tuvieras que explicarle a las personas que te están mirando hoy día y lo pudiéramos tratar de encauzar en 2 o 3 términos concretos, ¿en qué consiste el conflicto? Porque una de las cosas interesantes que ustedes han planteado en esta situación de paro que tienen hoy día es que no es el clásico petitorio por aumento de sueldos o por una plata, está mucho más encauzado en contenidos específicos de la educación pública. A ver, ¿dónde están los nudos que no se desatan? Sí, efectivamente no estamos pidiendo reajuste de remuneraciones, que es lo clásico de un paro. 10 de los 12 puntos no tienen gasto, por lo tanto requieren solo voluntad del gobierno de resolverlo, no implican caja fiscal, que suele ser el otro tope, digamos, o suele ser el gran tope en un petitorio y en demanda. Y yo lo agruparía como en 3 áreas. Uno, el tema de la educación pública en sí mismo es un área. Nosotros tenemos una preocupación central, muy esencial por el tema de lo que está pasando con la educación pública. Están estos servicios locales, que este sistema nuevo, que se comienza a funcionar justo cuando asume este gobierno. Los servicios locales comienzan a funcionar el 1 de marzo del 2017 y el gobierno asume el 11 de marzo del 2017. O sea, prácticamente su implementación ha sido de este gobierno y han sido un desastre. Ha sido un desastre esos 4 servicios locales que están funcionando. ¿Qué hacen esos servicios locales? Esos servicios locales ahora administran la educación, los colegios de las comunas que agruparon. Son agrupación de comunas, hay un servicio local en la 9ª región, Araucanía Costa, que son todas las comunas de la costa de la Araucanía. Hay uno en Santiago, en la región metropolitana, Pudahuel, Los Prados y Cerro Navia. Hay otro en Coquimbo y Andacollo, y hay otro en la provincia del Huasco, en la 3ª región.
Los 4 están funcionando desastrosamente, los 4, con problemas concretos, plagas de ratones que no se resuelven por meses, plagas de ratones cruzando la sala de clase. En el sur, salas con la temperatura cercana a 0 grados porque no hay calefacción. No han llegado en algunos colegios los insumos pedagógicos con los que tienen que trabajar mis colegas, estamos en el mes de junio. No hay artículos de aseo para los baños. Infraestructura cayéndose a pedazos. En Pudahuel me mandaban la foto los profes de los baños. Un desastre los baños, quebrados, una cosa indecente, sin repararse por meses, porque las autoridades de esos servicios locales han estado, los servicios locales han estado acéfalos de autoridades por meses. Fernando, tú puedes entender que el director nacional de educación pública anterior, que era el señor Egaña, Rodrigo Egaña, que nombrado por Bachelet, renunció en noviembre, terminó su periodo, y desde noviembre no se nombra el nuevo director o directora de la Dirección de Educación Pública, que es la instancia que tiene que coordinar todo este conjunto del sistema, que tiene que nombrarlo la ministra de Educación. Entonces, cuando tú tienes esa desidia, cuando tú tienes esos problemas que nos enfrentan, sueldos mal pagados, un profe que le pagan 200.000 pesos más de lo que le corresponde al sueldo y a otro que le pagan 300.000 pesos menos, desorden administrativo pero enorme. Y esos problemas no se resuelven a pesar de que mis colegas han hecho paros específicos de servicio local, han hecho todo tipo de manifestaciones, las comunidades educativas, por supuesto, indignadas por esta situación, y no se resuelven. Entonces uno llega a pensar, y no es un pensamiento antojadizo, que efectivamente hay poca vocación de apoyar el funcionamiento de la educación pública. Como no es una ley de ellos, como no es una ley que se hizo antes, que dicho sea de paso, nosotros somos bastante críticos de esa ley, a nosotros no nos dejó muy contentos esa nueva educación pública, por muchas razones que en su momento se lo reclamamos a Bachelet, le hicimos paro a Bachelet también, por el tema. Pero bueno, es ley, se aprobó y la obligación del gobierno es implementarlo. Y no lo ha hecho con la celeridad ni con el compromiso que eso requiere. Casi como que lo quiere dejar caer, da la impresión de eso. Entonces ahí nosotros decimos, si no salimos nosotros a defender nuestra educación pública, si no salimos los profesores, ¿quién va a salir? No va a salir nadie. Nosotros nos dimos la tarea, una tarea ética, de poner este tema en el centro y hacer el esfuerzo que estamos haciendo, precisamente para defender eso. Eso es un área temática de nuestras demandas. La segunda es que tiene que ver con condiciones de trabajo, que nos afectan para la buena atención de nuestros estudiantes. El agobio laboral docente es real. Si tú hablas con un profesor o profesora, ¿cuánta cantidad de trabajo extra a su contrato de 38, 40, 44 horas a la semana, extra al contrato que tiene que hacer en su casa? Que la mayoría de eso es trabajo burocrático, administrativo, inútil, que no sirve para nada. ¿A qué es un trabajo? Llenar formularios, llenar papeles y papeles. Las colegas educadoras diferenciales, por ejemplo, tienen que llenar el mismo informe como 4 veces, que es la misma información, como 4 veces. ¿Y eso va a quién? Va uno a la superintendencia, otro al sostenedor, otro al ministerio. Son cantidades de... ¿Y por qué dices tú que eso no tiene utilidad? Primero porque... ¿Para qué se usa? ¿Qué sentido tiene repetir la misma información en distintos formularios? Primera cosa. Pero además, en general, son esta moda que se instaló tan nefastamente desde los años 90, que es el accountability. Te lo pongo así, con accountability, para que suene más espectacular. El famoso rendición de cuentas, que ¿a quién le rindes cuenta? ¿Le rindes cuenta a tu comunidad educativa? ¿Le rindes cuenta a tus estudiantes, a tus apoderados? No, le rindes cuenta a una burocracia que está ahí, que hace del control una razón de ser y que tiene agobiadas a las comunidades escolares, agobiadas con una serie de controles inútiles. Porque si a mí me dijeran, yo ocupo tiempo porque estoy preparando material didáctico, yo ocupo tiempo porque me quedé más tiempo a conversar con mis estudiantes que tienen problemas, yo me quedé a conversar con la familia para apoyar el trabajo de este niño. No, no es así. No es así. Es burocracia, trabajo inútil. La doble evaluación docente, Fernando. La doble evaluación docente consiste en que había una evaluación antes de que se promulgara la carrera docente, que es ley del 2004, se promulgó la carrera docente que estableció instrumentos de evaluación y estableció consecuencias. El profe que le va mal en esas pruebas puede ser despedido, sacado del sistema y puede incluso llegar a no poder trabajar más, casi que te quitan el título. Y al que le va bien mejora su sueldo, pero mantuvieron en paralelo la antigua evaluación, que es un trabajo extra. Dicen que los profes no queremos evaluarlo, no solamente hemos aceptado la evaluación y existe y todos han pasado por la evaluación, sino que además tenemos que hacer 2, y eso sin considerar la que puede hacer el sostenedor, una evaluatitis
que te hace dedicarte a eso más que a tus estudiantes. Un profe para poder tener tranquilidad en el sistema tiene que preocuparse de esas pruebas, de ese asunto, saca el foco de atender a sus estudiantes, que es el foco central. Y cuando tú tienes problemas serios con los estudiantes hoy día, muchos de esos estudiantes, en términos disciplinarios, la misma violencia escolar, muchos de esos estudiantes lo que requieren es ser escuchados. Y nosotros hoy día, lo digo con esa crudeza, no tenemos tiempo para escucharlos muchas veces. Porque estamos agobiados de pega burocrática, administrativa, porque estamos agobiados porque hay que rendir en el CIMSE, y si no se rinde en el CIMSE, la escuela la pueden cerrar. Esa es la amenaza que está sobre la escuela. Si usted no obtiene el puntaje que nosotros le estamos exigiendo, usted lo vamos a cerrar. Hoy día hay 218 escuelas amenazadas de cierre. El Estado cerrando sus escuelas, las mismas que ha abandonado y que no les ha dado el apoyo correspondiente, después va y le dice: yo lo voy a cerrar porque usted es malo, porque usted no tuvo el puntaje que había que tener. Y ocurre que esas escuelas muchas veces atienden justamente a los alumnos más complejos, más los dejados de la mano de Dios, muchas veces, que ningún colegio los quiere recibir, ningún particular subvencionado por de pronto los quiere recibir. ¿Y quiénes los atienden? Las escuelas públicas. Y a esas escuelas públicas que hacen ese tremendo trabajo social de atender a esos niños, las amenazan con cerrar porque no tuvieron un determinado puntaje. Ese agobio hoy día ocurre en la educación. Y es una demencia. Ahora, Mario, ¿qué tanto de lo que se está señalando hoy día, usando como probablemente símbolo lo que ocurre en el Instituto Nacional, que probablemente los has escuchado varias veces, que se plantea de que el Instituto Nacional fue un faro de la nación, un faro de la nación emblemático, de donde salieron montones de grandes prohombres y personas que fueron presidentes, ministros, en fin, y que está en un proceso, hoy día te lo dicen, de alguna manera, decadencia brutal. ¿Qué tanto eso refleja la educación o qué es lo que está pasando ahí a tu juicio? Sí, el Instituto Nacional está en una crisis, sí, eso es innegable que está en una crisis y una crisis dura, pero yo no creo que sea una crisis terminal. Yo conozco a la gente del Instituto Nacional, conozco a sus profesores, conozco a sus estudiantes y a sus familias, me ha tocado interactuar con ellos y yo creo que tienen un problema serio, pero yo creo que van a tener capacidad de salir de eso, pero no por la vía que el Ministerio ni el alcalde de Santiago ha propuesto, que es esta cosa policíaca que ha instalado alrededor del Instituto Nacional. Ahí han habido hechos gravísimos. Sí, yo claro, no quiero desconocer la gravedad de los hechos. Algunos de ellos son casi, yo te diría, delincuenciales. Claro, rociar a una persona con benzina y amenazarla de prenderle fuego es un hecho que está en la connotación de lo delictual. Y nosotros eso lo hemos condenado categóricamente, pero sin perjuicio que eso tiene que tener sanciones, porque nadie puede estar de acuerdo con que esos hechos queden impunes. El enfoque, eso es la contención, pero tú no puedes creer que solo la contención es la solución al problema de fondo. Esa es una comunidad que, producto de este agobio que te señalo, ni siquiera tiene tiempo para juntarse a conversar. Yo le he preguntado a los profes de ahí, a mis colegas: oye, ¿y ustedes por qué no han conversado? A ver cómo, si no tenemos tiempo de conversar, si nunca nos juntamos todos. ¿Tú puedes creer que haya una comunidad escolar que tiene tal presión por trabajo burocrático, administrativo, que no tiene tiempo para reunirse entre ellos? Nunca están todos juntos, nunca. O muy ocasionalmente. Entonces, lo que tiene que hacer el Instituto Nacional es juntar a todos los actores e iniciar un verdadero diálogo de verdad. No con la presión solo de la contención, o no con la presión mediática de que se van a expulsar, no van a expulsar. Si el tema de fondo es otro, o sea, lo que está pasando en el Instituto Nacional es un problema mucho más grave, mucho más profundo y mucho más complejo. Lo que pasó en Puerto Montt, Fernando, sí, que un alumno entra con un arma de fuego para matar a sus compañeros, esa era su intención. Y no uno, quería matar a varios. Y como no tenía pericia en el manejo de armas, le falló. Entonces usted pregunta, ¿no nos preguntamos por qué un joven chileno, hijo de una familia clase media chilena, normal, que no parecía tener grandes problemas, qué le pasa en la cabeza, qué pasa en su interior, qué pasa en su interioridad como ser humano, que quiere ir a matar a sus compañeros? Esas son preguntas muy de fondo. Y la educación, los educadores y el sistema educacional en su conjunto tiene que ser capaz de reflexionar sobre eso y meterse en esa profundidad que requiere el problema y la complejidad. Y no suponer una cosa tan tonta, porque yo encuentro tonta la respuesta de que la solución al problema sea revisión de mochila. Porque eso fue cuando pasó Puerto Montt, el señor Chadwick, la señora Cubillo y el señor Piñera salieron los tres al unísono declarando públicamente que esto demostraba la necesidad de que
se revisaran mochilas. Revisar mochilas, voy a repetir algo que ya me lo han escuchado en algún otro medio de comunicación y creo que contigo mismo lo dije, o sea, ¿por qué no nos revisamos el alma mejor? En vez de estar revisando mochilas, ¿qué nos está pasando como país para que esas cosas lleguen a acontecer? Nos fuimos más allá del paro, pero en el fondo todo esto tiene que ver con nuestro paro, con un agotamiento frente a esas situaciones que están hoy día ocurriendo en el sistema escolar donde las autoridades no son una solución, son un problema. ¿Y dónde calza, Mario, las proposiciones que se están dando de cambios en el currículum, por ejemplo? ¿Qué tanto eso está de alguna manera conversado o dialogado con los profesores? ¿Qué tanto eso puede afectar, de hecho, al gremio de los profesores en la medida de que algunas cosas van a necesitarse más, algunas materias y otras menos? Bueno, yo creo que este cambio curricular justamente agrega un problema más, porque en la propuesta de este cambio curricular, ¿qué es lo que hay de trasfondo en esta propuesta? La confirmación de un currículum más bien instrumental, un currículum que tiene que ver básicamente con preparar para el mundo del trabajo como casi única finalidad. Y por eso enfatiza mucho en matemáticas, el lenguaje y en determinadas áreas, y otras áreas que no son tan funcionales a aquello, son desplazadas como áreas de menor importancia, la historia, el arte, la educación física en particular en este caso. Y antes filosofía. Filosofía también estuvo peligrando, digamos. ¿Te acuerdas tú que hubo manifestaciones y todo? Entró finalmente. Entró finalmente. Pero esa visión instrumental del currículum es también parte del por qué nuestros jóvenes hoy día están en esta rebeldía tan fuerte contra el sistema escolar, que se manifiesta con situaciones extremas, pero también se manifiesta con desgano, se manifiesta con otras expresiones de finalmente incomodidad frente a ese currículum. Y en vez de corregir aquello y darle más integralidad al currículum, lo que se hace es exactamente lo contrario. Yo encuentro que, y en esto hemos coincidido los expertos, los que estamos vinculados a la educación, con la calle. Aquí pocas veces coincide tanto la calle con la voz de los expertos como ha coincidido en esta ocasión. Y el daño que se hace a nuestros jóvenes quitándoles historia, educación física y arte de una malla de formación general es enorme. ¿Tú sabes cuántas son las horas del currículum? 42. Las horas a la semana del currículum de tercero y cuarto medio. El Ministerio ha dicho es que tenemos que darle más electividad y que los estudiantes puedan elegir. Sí, nosotros estamos de acuerdo que los estudiantes puedan elegir. Pero 1/3 del currículum solamente queda en malla general. 1/3, 14 horas. Y 2/3 para elegir. Nosotros decimos, lo lógico, lo razonable, es que sea más o menos mitad y mitad. Porque tiene que haber una formación general por la que tienen que pasar todos los estudiantes. ¿Por qué, ya que dicen que los estudiantes elijan todo, por qué no los dejan que no elijan matemática, por ejemplo? ¿Que no elijan lenguaje? Porque ellos saben y pretenden que esa formación sí tiene que estar necesariamente porque es instrumental. Eso es lo que yo llamo el currículum instrumental. Y está bien que esté matemática y está bien que esté lenguaje. Pero está mal que otras áreas del aprendizaje y de la formación de una persona, integralmente hablando, queden fuera, como es educación física y arte, y podríamos dedicar un programa completo a explicar la necesidad de esas 3 asignaturas en una malla de formación general, y sin embargo lo quitan. Pero además, perdona, para terminar la idea, con esta cosa obtusa, cerrada, arrogante, de que el tema ni siquiera puede discutirse. Yo estuve en la sesión ayer, en la Cámara de Diputados, se citó a la ministra, al subsecretario llegó, y el señor Pedro Mon, el presidente del Consejo Nacional de Educación, con una tosudez en explicar las bondades de la decisión, cuando todo Chile les está diciendo que es una decisión absurda. Todo Chile les está pidiendo que la corrijan, y cerrados como mula en que la decisión ya está tomada, que no hay vuelta, que hay que respetar la institucionalidad, y una serie de argumentos falaces para justificar una decisión que es claramente errónea. Yo lo que he escuchado de algunas de esas personas es que la electividad o que tú en tercero y cuarto medio puedas tener la opción de generar opciones que te parezcan a ti mejores o para tu formación, tiene 2 caminos según lo que se han señalado. Un camino es que tú puedes profundizar en determinadas materias que te interesen, y eventualmente eso podría tener que ver un poco con lo que tú llamas que sea instrumental para determinadas cosas que pasen a futuro. La segunda es que de alguna manera te prepara un camino relativamente parecido al que tú vas a llegar si que quieres llegar a la universidad, donde prácticamente todo es electivo, salvo una malla curricular fija bastante acotada, digamos.
Y por lo tanto, el tema de la lectividad, el tema de que tú puedas profundizar determinadas materias porque estás apto para poder elegir determinadas cosas, o tú puedas escoger una especialización en una determinada área sobre la base de electivo, se considera como parte de una formación, si tú quieres, preuniversitaria, pero que tenga una lógica ya de profesionalización temprana. Sí, no estoy en contra de que un aspecto del currículum tenga esa característica, pero por algo existe el plan de formación general. El plan de formación general justamente consiste en que, independiente de cuáles sean tus intereses particulares y aquello que quieres profundizar, y está bien que en tercero y cuarto medio ya se vaya orientando a que el mismo estudiante vaya completando su malla, pero el plan de formación general asegura esa formación general necesaria para que tú tengas una base en las distintas áreas del aprendizaje. Y ahí vale la pregunta, ¿historia, educación física y arte no son importantes en esa formación general? Nosotros no estamos de acuerdo con esa aseveración. No estamos de acuerdo, porque además los más perjudicados van a ser justamente los colegios más pobres y los jóvenes más vulnerables, porque en los colegios particulares pagados, donde estudia la élite, mira, a los colegios particulares pagados la realidad es que al final les da lo mismo lo que diga el ministerio con el currículum. Si ellos hacen lo que a ellos les parece y tienen 8 horas de educación física y tienen ramas deportivas y tienen talleres de arte, taller de teatro, taller de música y tienen las horas de historia que quieren y formación en ciudadana y cívica todo el tiempo. Y los jóvenes de los colegios pobres, el colegio que tiene que decidir qué ramos ofrece, ¿va a ofrecer más matemática o profundización de matemáticas, o va a ser educación física o deporte o ramos deportivos que le significan más gasto, que le significan mantención de gimnasio, cancha, material deportivo? ¿Qué va a elegir? O sea, tú dices que en la decisión que tengan los colegios más vulnerables va a estar lo que se acerque más a materias de TIC y pizarrón. Claro. Que es lo más barato de todo. Porque tienen problemas presupuestarios. ¿Qué van a hacer los municipios, no sé, los municipios más pobres? ¿Cómo va a ser en un municipio rural de escaso ingreso? Ahora, si es que eso redundara en una mayor profundización de las materias y de los temas que eventualmente requieren eso, las matemáticas o la redacción o qué sé yo, las cosas que se puedan enseñar en TIC y pizarrón, de repente podría hasta ser entendible. El punto es, ¿quiénes dan esos cursos? Eso es una cosa, pero además, si tú tienes un currículum donde 2/3 de las materias van a ser electivas, pero además esa electividad va a depender de lo que te ofrece el colegio, porque el colegio no va a estar obligado a ofrecerte todo. Va a decidir que de 27 opciones tiene que elegir una parte nomás, algunas de esas, y después el alumno de lo que le ofrecen elige, que ya va a venir limitado. No es necesario historia, educación física y arte en una formación general para que después profundice. Si quiere profundizar preuniversitario porque le interesa estudiar ingeniería, bueno, profundizará más horas de matemática, puede ser, está dentro de su campo de interés. Pero 2/3 del currículum para dejar un currículum general súper reducido y escasamente integral, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y a mí no me gusta tirar títulos encima, pero yo soy magíster en mención currículum. Y este tema de la construcción curricular es bastante complejo y efectivamente es una decisión que no puede ser tomada, porque cuando tú decides qué contenidos entran en un currículum es una decisión finalmente muy política, porque finalmente hay una concepción ideológica detrás de esa decisión. Y esa concepción ideológica está claramente percibida en esta decisión curricular. Es la concepción de un currículum instrumental funcional a un mercado laboral. Únicamente. ¿Y la educación solo debe preparar para un mercado laboral? No, nosotros decimos que no. La educación tiene obligaciones mayores que solo preparar para el mercado laboral. La educación tiene que formar buenas personas. La educación tiene que permitir que uno desarrolle todas sus capacidades. Estoy hablando del ideal de la educación. Y no restringir ese desarrollo de capacidades. En ese sentido, el teatro es tan importante en un desarrollo educativo como las matemáticas. Y el arte. Y la educación física. Y quizá... Estoy inventando, pero quizá el teatro tiene componentes que las matemáticas no te van a entregar. Por ejemplo, que una persona tímida pueda vencer el miedo, pueda salir, pueda expresarse, pueda sacar
situaciones que eventualmente algunas de las otras cosas no te dan. Y yo te voy a contar una experiencia de educador de muchos años, de profesor de educación física, en donde los mejores cabros en deporte eran casi los desechados, los de mala conducta, los que nadie daba un peso por ellos, y yo a esos los buscaba, cuando era entrenador de selecciones en los colegios, los buscaba porque si tenían cierto talento deportivo, yo sabía que con esos iban a ir a muerte conmigo. Iban a ir a todos los entrenamientos, no iban a faltar, iban a tener el mejor compromiso, iban a ser los primeros en llegar, porque en el deporte encontraban su espacio que no tenían en otras asignaturas o en otras actividades del colegio. Y muchos de esos desordenados, vilipendiados, a punto de ser expulsados, después eran, vía el deporte, extraordinarios alumnos también. Lo mismo pasa con arte, lo mismo pasa con historia, donde uno encuentra su talento. En ese plan de formación general esas asignaturas tienen que estar. Es muy dañino lo que se está haciendo con esta decisión del Consejo. Finalmente, Mario, ¿qué sigue a partir de mañana? Bueno, nosotros vamos a esperar que mañana el Ministerio llegue con propuestas concretas, a problemas concretos que le hemos planteado, y que deje esta... Mira, tan arrogantes son que llegaron a decir no existe la deuda histórica, sí, casi con este gesto. El papel no viene un gesto, pero lo que la redacción da a entender este gesto, no existe la deuda histórica. 63.000 profesoras, mayoría mujeres, digamos, nuestro gremio es 73% mujeres, por eso digo profesoras, dañadas por eso, 13.000, 14.000 han muerto, sin que hubiera justicia para ellos. Y estos arrogantes se permiten decir no existe la deuda histórica. Es un insulto que a nosotros nos llegó muy fuerte. Entonces, dejen esa arrogancia, escuchen el clamor del profesorado, que le estamos planteando cosas sensatas, cosas absolutamente necesarias para mejorar nuestro sistema educacional, y lleguen con propuestas. Y nosotros lo que vamos a hacer, y se lo dijimos al subsecretario, esa propuesta que ellos hagan se la vamos a consultar a nuestros colegas, porque además en este gremio hoy día las decisiones se toman democráticamente. No lo voy a decidir yo como presidente, ni lo va a decidir la directiva. Nosotros vamos a consultar a nuestros colegas la propuesta que el Ministerio haga. Y nuestros colegas dirán, nos parece aceptable, nos parece bien. Nuestros colegas son gente bien sensata. Aquí no van a haber extremismos, ni posturas voluntaristas, ni hiperradicalizadas. La gente es bien sensata. Y si la propuesta que hace el Ministerio de Educación es sensata y da respuesta a los problemas, en algunos casos no son de solución inmediata. Nosotros entendemos eso. También somos gente sensata. Entendemos que algunas cosas no son de solución inmediata, pero muestre una perspectiva de solución a esos problemas. Reconozca que la deuda histórica existe. Y si reconoce que existe, bueno, sentémonos a conversar qué caminos puede haber de solución. A lo mejor no es mañana, pero qué caminos de solución, conversémoslo. De una perspectiva. Y hay otros que son de solución inmediata. O sea, ahí donde hay plagas de ratones hay que erratizar, por Fernando. Es así de concreta las medidas que tienen que tomarse. Entonces, atendido eso, echa la propuesta al Ministerio, nosotros lo consultamos con nuestros colegas. Y si es una propuesta razonable, digna, respetuosa, la que el Ministerio haga, probablemente mis colegas digan, deponemos el paro. Pero si no es así, yo creo que la decisión quedó clara hoy día en las calles de la carretera y las calles de Valparaíso, cuál es la decisión de los profesores y profesoras de Chile. ¿Se juntan cuándo de nuevo con el subsecretario? Mañana a las 12 del día. Mañana. Sí. Nosotros vamos a ir con la mejor disposición. Y lo hemos dicho desde el primer día, a ti te consta. Desde el primer día nosotros dijimos, tú nos entrevistaste en la radio los primeros días del paro. Desde el primer día dijimos, tenemos disposición de diálogo. El Ministerio recién el 8º día de paro vino a hacer la primera reunión. El 8º día. Si esto se ha dilatado, si esto se ha alargado, si esta indefinición de paro indefinido se ha extendido tanto, es únicamente responsabilidad del Ministerio, porque nosotros desde el día lunes 3 de junio que empezó el paro, dijimos estamos dispuestos a conversar. Y recién hoy día lo hicimos. Bueno, ahora, por eso nosotros hemos dicho, está en manos de ellos que este problema se solucione. Porque son problemas reales, que requieren respuestas reales y concretas, y nosotros somos suficientemente sensatos como para que si eso perspectiva soluciones, la gente lo va a entender y lo va a aceptar. Pero necesitamos respuestas concretas. Mario Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias por la invitación.